vamos a tener la sesión de mayo de preguntas y respuestas de marketing jurídico. Voy a empezar con alguna que me ha llegado a través del correo electrónico. Entonces me pregunta Rafael si la publicidad de Instagram es gratis. Pues no, la publicidad es siempre de pago. Se puede hacer en redes sociales o se puede hacer en buscadores, en Google en concreto. Pero vamos, en redes sociales, pues en cada plataforma pues tiene sus costes. Entonces, en redes sociales suele ser bastante más económico que lo que puede ser una publicidad en buscador. Y, bueno, en Instagram en concreto, pues bueno, tiene bastantes buenos resultados. Y también me preguntan que por qué cuando uno quiere hacer publicidad en Instagram hay que tener perfil en Facebook. Bueno, Facebook e Instagram son de la misma empresa. Entonces, bueno, pues si quieres usar el Business Manager para hacer publicidad, pues tienes que, bueno, tener un perfil y para poder darte de alta, pues lo necesitas pues tener tu perfil en Facebook, una condición para el registro, ¿no? Aunque luego otra cosa es que luego lo utilices. De cara a hacer publicidad en Instagram, puedes hacerlo o bien a través del Business Manager o bien directamente en el móvil. Si vas a hacer publicidad directamente en el móvil con tus publicaciones, por ejemplo, para aumentar la visualización de las mismas, aumentar el alcance, pues en ese caso no sería necesario tener un perfil en Facebook. Lo que tendrías que tener es un perfil en Instagram. Hay veces que los servicios jurídicos son muy complejos de vender porque, bueno, pues también suelen ser de alto importe. Entonces, un truco para empezar a tener posibles clientes es empezar ofreciendo servicios de bajo coste. Entonces, por ejemplo, somos capaces de ofrecer a lo mejor un servicio de preguntas y respuestas o una pequeña atención con un pago mensual, pues es más fácil empezar a tener una base de clientes a través de Internet que más adelante, cuando necesiten servicios más complejos, se los podamos ofrecer y nos elijan a nosotros directamente, porque ya nos conozcan. Toda esa parte de confianza la hayamos ganado, ¿no? Es decir, que el tener una web no solo nos va a permitir a través del blog, por ejemplo, pues mostrar, pues bueno, que somos expertos en un tema, sino podemos empezar ofreciendo pequeños servicios que resulten útiles para nuestros posibles clientes y a partir de ahí, pues bueno, pues en el momento que tengan que tomar una decisión importante de contratación de un abogado, pues nos escojan a nosotros que ya nos conocen, ¿no? Con lo cual ya han tenido un asesoramiento previo. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para comenzar a crear contenidos para redes sociales teniendo en cuenta el sector? Bueno, pues lo principal, estaba comentando con una clienta esta mañana, no es tanto, o sea, es importante, pero no es lo prioritario, la elección de la red social correcta. Es decir, cuando nos dirigimos a nuestros clientes, tenemos que saber en qué red social está. Pero eso es en segundo lugar. En primer lugar, es importante elegir el contenido correcto. Un contenido que interese a nuestros posibles clientes. Es decir, podemos ir a la red social donde están ellos, mostrarles un contenido que no les interesa y no vamos a tener ningún tipo de interacción, no lo van a consumir ese contenido, es decir, va a ser inútil. En cambio, podemos tener un contenido brillante, no estar en la red donde están la mayoría de nuestros clientes y alcanzar, precisamente por ese interés, a esos pocos clientes que a lo mejor están en esa red. Es decir, en primer lugar, tenemos que enfocarnos en que el contenido sea, bueno, tiene que ser para empezar un contenido de fácil lectura, es decir, no hay que utilizar términos que la gente normal no entienda, es decir, tiene que hablarse como hablarías pues una persona que no tiene conocimientos jurídicos y tienen que ser temas que le interesen. Una manera de encontrar temas que le interesen a nuestro público es saber qué preguntar. Muchas veces te llaman por teléfono al despacho y te hacen preguntas. O uno busca por Internet y ve que hay una serie de preguntas recurrentes dentro de nuestra temática. Pues responder a esas preguntas es lo que hace que eso sea interesante. O plantear problemas que le ocurren a nuestros clientes, que nosotros somos capaces de resolver. Entonces planteamos un problema y contamos cómo lo resolveremos o cómo lo resolvimos. Estamos hablando de casos de éxito, casos que hemos resuelto anteriormente. Y eso va dando confianza. Una vez que ya tenemos esa construcción de artículos para el blog con esos contenidos,
ya nos tenemos que plantear, oye, ¿dónde vamos a mostrar estos contenidos? Si estamos hablando de un cliente a lo mejor más corporativo, nuestros clientes son empresas, pues a lo mejor tenemos que usar más LinkedIn, pero si estamos hablando de un cliente general, pues a lo mejor hay que pensar en Instagram o en Facebook o incluso en Twitter. Depende también un poco de los distintos países, de los distintos sectores, pero vamos, muchas veces la forma de determinarlo es entrando en la red social, viendo qué tipo de preguntas hay, cómo se mueven otros abogados de nuestro sector, ver si hay, cómo lo están trabajando y basarnos en esas experiencias previas antes de mostrar nuestro contenido. Que digamos que uno a lo mejor no tiene capacidad ni tiempo para estar continuamente manejando, pues a lo mejor múltiples redes sociales. Entonces hay que centrarse en unas pocas. Bueno, pues una manera de saber cuáles elegir es ver un poco cómo funciona, qué otros compañeros hay trabajando en esa red, qué estrategias están siguiendo, si tienen muchas interacciones, etcétera. Probar, pero lo importante, vuelvo a destacar, es que ese contenido sea un contenido valioso para lo que son nuestros clientes. Si además, ¿qué tipo de app se debe usar para publicitar? ¿Te parece bien el uso de vídeos en pizarra usando un buen storytelling, por ejemplo? ¿O es mejor escribir el mensaje? Bueno, el formato quizás más potente es el vídeo. Y dentro del vídeo, pues bueno, el usar, pues contar una historia pues mediante una pizarra, mediante dibujos, me parece que es un formato muy potente porque tiene además dos ventajas. Por un lado, pues nos quitamos ese problema de que no todo el mundo pues está cómodo ante las cámaras, el poder estar hablando ante el público, uno puede no tener facilidad de palabra, etcétera. Bueno, pues esa parte, digamos, la obviamos y estamos utilizando pues unos dibujos, etcétera, ¿no? Una serie de vídeos estos autoexplicativos. Y por otro lado, pues eso es un contenido atractivo, que la gente lo va a reproducir, sobre todo si estamos hablando de 1 minuto de vídeo, 2 minutos. Si vamos a compartir en redes sociales, pues normalmente deberemos ceñirnos a 1 minuto para que encaje en el tiempo que a lo mejor que nos permite la red social ejecutar un vídeo. Entonces, bueno, eso va a enganchar, ¿no? Si somos capaces de dar ese mensaje. Habrá ocasiones en que no tengamos o bien presupuesto para este tipo de vídeos o ya hayamos hecho nuestros vídeos. Podemos seguir publicando contenido, pues por ejemplo, utilizando frases en slides, en diapositivas y ponerlas como si fuera un vídeo, ¿no? O haciendo movimiento o, si por ejemplo estamos en Instagram, pues poniendo una foto con un texto que se lea y luego ir subiendo varias fotos para que el posible interesado pues las deslice, ¿no? Y puedas ver todas. Pero lo ideal, por ejemplo, pues una vez que hemos usado también este tipo de contenido, pues usar un vídeo, o bien un vídeo a través de un canal de YouTube donde nos podemos explayar y donde podemos contar pues, casos de éxito, pues, dar consejos, etcétera, o bien un formato de píldoras, un formato a lo mejor de 1 minuto, donde comentamos una noticia del momento, una ley que acaba de salir, una aclaración. Por ejemplo, ahora mismo pues hay un montón de publicaciones en el BOE con motivo del estado de alarma, bueno, pues hacer cada aclaración de cada punto que pueda ser de interés, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues, ¿qué se puede hacer en una terraza? ¿Cuándo se puede acudir a una terraza si estás en la fase 2, etcétera? Ese tipo de contenido rápido que pueda llamar la atención. Ese contenido, si es cortito, tiene la ventaja que se comparte directamente en las redes sociales. Es que los abogados usualmente nos vendemos a nosotros mismos. Me parece que es mejor vender el beneficio, el servicio. ¿Nos puedes indicar qué sería mejor en tu experiencia? Bueno, hay un momento para todo. Es decir, venderse a uno mismo no está mal. De hecho, muchas veces es conveniente. Es decir, otra cosa es elegir el cómo. Es decir, no vale tener un Instagram, tener un Facebook donde todo lo que publicamos es, pues bueno, es un poco hablar de nosotros. Eso obviamente no es de ningún interés. Pero podemos tener un vídeo donde se vea claramente quiénes somos y eso a lo mejor lo ponemos en nuestra web. Es decir, o lo ponemos al principio de nuestro perfil o como una publicación en nuestras redes sociales. Es decir, es interesante saber quién está detrás. Es importante saber los conocimientos, es decir, no hay que ser modesto en este tipo de cosas. Hay que saber venderse a sí mismo. Pero una vez que te has vendido, es decir, una vez, es un contenido además que se puede reutilizar, que
se puede publicar, que la gente puede llegar a él, puede estar en nuestro canal de YouTube, puede estar en nuestro blog, puede estar en la portada de nuestra web, etcétera. Una vez que ya lo hemos hecho ese contenido, a partir de ahí, de lo que tenemos que es enfocarnos no tanto en ofrecer servicios, que los servicios como tal son todos similares, por eso no se va a tomar una decisión, sino en los beneficios y sobre todo en el factor diferencial. Es decir, ¿por qué ese servicio ejecutado por nosotros va a dar unos beneficios al cliente? ¿Por qué el cliente te va a escoger a ti y no va a escoger a otro? Es decir, la idea no es tanto que todo el mundo te escoja a ti, sino que va a haber gente que va a salir ganando escogiéndote a ti, igual que hay otros que van a salir ganando escogiendo un compañero. Pero tiene que quedar claro para todos esos que van a beneficiarse si te contratan a ti, de que ellos sepan que te tienen que contratar a ti. Y eso se lo tienes que explicar. Tienes que explicar cómo trabajas, qué ventajas tiene, que a lo mejor a nivel de relación, a nivel de qué tipo de problemas resuelves, porque a lo mejor eres muy bueno en determinadas casuísticas que ya tienes mucha experiencia, en otras, pues bueno, puedes ganar, puedes que no, pero hay algunas en que consigues el mejor beneficio para tu cliente dentro de lo que sea humanamente posible, ¿no? Pues eso es lo que tienes que expresar. ¿Qué estrategias es posible emplear para generar mayores visitas a nuestra página web? Bueno, una estrategia básica es la generación de contenido. Es decir, una web que permanezca igual siempre, pues bueno, en un momento determinado puede alguien que aparezca en un momento determinado, pero no va a haber recurrencia. La recurrencia es muy importante. Es decir, nadie contrata a alguien la primera vez que lo ve. Entonces, digamos que sería un caso muy especial, tendría que ser algo muy especializado, que hubieras llegado con unas referencias estupendas. Es decir, lo normal es que aunque te recomienden, pues las personas se lo piensen, entren varias veces. Entonces, si tu contenido pues, es estático, no tienes un blog donde vas publicando cosas nuevas, pues bueno, la gente deja de ir. Eso para empezar. Es decir, conviene que haya renovación. ¿Qué es importante también? Pues que el contenido que tú vas publicando, pues, que publiques en redes sociales, que tengas tu canal de YouTube donde publiques, etcétera, pues ese contenido que vas variando genere el interés suficiente para querer saber más. Es decir, el que vea un vídeo tuyo en YouTube, pues va a querer ver otros vídeos tuyos. El que vea varios vídeos tuyos en un momento determinado va a decir, oye, ¿quiénes son estos que me están ofreciendo este contenido? Oye, pues vamos a pasarnos por la web. En cada vídeo pues hay una zona donde tú pones un texto, ¿no? Una descripción del vídeo. Pues en la descripción del vídeo puedes poner enlaces a tu web y puedes generar ese interés. Cuando compartas en redes sociales, compartes enlaces a los contenidos de tu blog. Si tu blog es interesante, la gente acabará entrando. Entra, es decir, por el contenido interesante. Y cuando está en tu web, tú eres el que mandas. Tú puedes poner en el lateral de tu blog pues una oferta tuya, puedes hablar de otros artículos que también tienes en tu blog para que también, una vez que acaban de leer uno, pues vayan a otro, etcétera. Una vez que han empezado a llegar, están yendo a tu web y les resulta interesante, pues va a haber una parte, siempre va a ser una parte no necesariamente la mayor, pero importante a considerar, que son gente que va a repetir por sí misma. Es decir, a lo mejor de cada 100 personas que van, pues a lo mejor hay 20 que van a ir de motu propio. Con lo cual, la siguiente vez, lo que tienes que, si consigues otras 100 personas, pues ya tendrás 120 que te van, etcétera, así sucesivamente, ¿no? Y eso es lo que va haciendo aumentar el tráfico. Aparte de compartir tu contenido en redes sociales, pues lo más eficaz muchas veces es utilizar publicidad. Publicidad pues tipo Facebook Ads, Instagram Ads, publicidad de ese tipo que es la más económica, lo suficiente para llevar tráfico. Si has puesto el píxel de Facebook, esa gente que ha ido, la siguiente vez le podrás hacer publicidad de nuevos contenidos. Como ya te conoce, es más fácil que acceda a ello, con lo cual va a ser mucho más económico. Es decir, cuanto más la gente que vea tu anuncio, más gente haga clic, pues digamos que el coste del clic sale más económico y vas, digamos, alimentando esas visitas a tu web. Eso sería básicamente lo que considero que habría que hacer. Luego, de cara a cuando ya vas teniendo un cierto volumen, es decir, que estas estrategias, si estás empezando de cero, pues bueno, tardan en dar resultados, ese es publicar series. Es decir,
puede dar una temática súper interesante y en lugar de publicarlo a lo mejor en un solo artículo, pues lo publicas en 3, en 4, en 2, en 5. Y digamos que cada vez que terminas un artículo, invitas a ver el siguiente, avisas a lo mejor cuándo va a salir, etcétera, y luego cuando tengas todos los artículos terminados, los enlazas. Los enlazas en todos los sentidos, hacia adelante y hacia atrás. El que llega al artículo 3, pues hay que leerse el 1 y el 2, y luego tiene que leerse el 4 y el 5, etcétera. A la hora de producir vídeos, pues también una técnica puede ser hablar de un tema, una serie que cubras varios aspectos, puedes tener un índice el primer día y luego ir desarrollando durante varios días. Entonces, bueno, esos vídeos pues los compartes también dentro de tu blog. Entonces, bueno, eso también cuenta a la hora de visualizaciones de tu canal, pero estando en tu página. Y además, pues si estás viendo un vídeo, pues estás más tiempo en página, que eso es valorado por Google y eso ayudará a tu posicionamiento. Es decir, que con el tiempo la gente empieza a llegar porque apareces en el buscador. Pero no vas a aparecer en el buscador, por mucho que, mientras no generes un contenido bien enfocado y no empieces a tener cierto tráfico, cierto interés. Es decir, cuando empieza a haber interés por ese contenido, Google para él es un indicador de que ese contenido es interesante y merece la pena estar en las primeras posiciones de su buscador. En estos momentos de alejamiento social, la mejor manera de captar clientes es indudablemente la web. ¿Qué tipo de publicidad es más poderosa después de las redes sociales? ¿El mailing? ¿El WhatsApp? Bueno, pues aparte de la publicidad en redes sociales, que fundamentalmente lo que buscas es buscar en un perfil determinado, atraer con un contenido, etcétera, en determinados, digamos, depende un poco de lo que estés ofreciendo, pero de determinadas ofertas puede ser interesante la publicidad en Google directamente, lo que es un buscador, siempre que sea que el cliente va a hacer una adquisición, es decir, ya tiene decidido, va a hacer una compra, entonces, y eso funciona mejor pues bien con servicios gratuitos, es decir, estás captando una serie de clientes que solamente les vas a cobrar cuando pues cobres tú, imagínate, pues estás captando clientes que han tenido ERTES. Bueno, pues y solo vas a cobrar pues cuando si hay algún tipo de despido y luego haber indemnizaciones, etcétera, pues vas a cobrar un porcentaje. Entonces, bueno, te puede merecer la pena. Es decir, la gente ve tu anuncio, se te apunta, contactas con él, etcétera, pero no tiene, digamos, un compromiso de pago inmediato, con lo cual pues es más fácil que funcione. Puedas valorar los costes, si te merece la pena, etcétera. El mailing siempre es interesante. Lo que pasa es que el mailing no se tiene un día para otro. Es decir, el mailing no es coger y tirar de tarjetas o tirar de una lista que hayamos comprado, etcétera. El mailing es súper eficaz, pero tenemos que construir la lista con tiempo y cumpliendo pues, la normativa de protección de datos. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, tenemos que tener nuestro blog, contenido, la gente que acuda a nuestro contenido, pues le puede salir una invitación a que se apunte a nuestra lista de correo. Entonces se van apuntando, aceptando nuestra política de privacidad, pues todas esas personas pues podemos nosotros enviarle comunicaciones. En principio, pues habría que mandar lo que son nuevos contenidos, etcétera. No publicidad como tal, por entonces no sería eficaz. Eso no quita que cuando a una persona le estás mandando contenidos que le interesan, pues en un momento determinado, pues hacerle alguna oferta, etcétera. Eso es muy eficaz, pero el construir una lista lleva su tiempo. ¿Qué facilita construir una lista? Pues ofrecerle un recurso gratuito, que puede ser un ebook con unos consejos dentro de la temática, puede ser pues puedes resolverle una duda jurídica gratuita y con eso lo incorporas a tu lista, puede ser hacer un webinar donde tú pues das una charla y la gente se apunta y todo eso, o darle algún documento, algún informe, cualquier cosa. Una vez que lo tienes apuntado, pero bueno, pues ya que vas generando una lista, pues además ese tipo de acciones, pues apoyarlas en publicidad, en redes sociales, por ejemplo, para que la gente le interese lo que estás ofreciendo y se apunte en tu lista. Respecto al uso de WhatsApp, pues por supuesto que es súper eficaz. El problema de WhatsApp es que tienes muchos problemas legales, es decir, tienes que asegurarte que la gente pues da su consentimiento, no puedes hacer un grupo o es muy complejo hacer un grupo de WhatsApp porque los grupos normalmente hay situaciones en las que puedes ver al resto, entonces si no tienes el permiso de que se dejen ver, es decir, con WhatsApp hay que ir viendo cómo lo puedes gestionar.
Es decir, bueno, una posibilidad, pues, por ejemplo, puede ser hacer un canal de Telegram donde pues están emitiendo contenido y la gente se suscribe pues para ver tu contenido. Otra opción es que la gente se te apunte a cambio de unos contenidos a tu WhatsApp y tú lo que haces es que esos contenidos se los mandas a él personalmente, es decir, no lo compartes en un grupo y evitas el problema de que la gente se vea sus números entre sí, sino que envías a la gente que se te ha apuntado y te ha dado permiso para enviar contenido por WhatsApp, pues enviárselo por WhatsApp. WhatsApp también tiene la ventaja de poder interconectar. Yo WhatsApp lo usaría más que por el tema publicitario, que al final pues tienes otros canales que seguramente sean más fáciles de gestionar desde el punto de vista de protección de datos, como un elemento que aparece en tu web, pues con el icono y donde la gente, si tiene alguna duda, te puede preguntar y comunicarse contigo a través de WhatsApp. Una vez que se ha comunicado contigo, pues tú ya puedes ver si te interesa enviarle contenido o no, o simplemente resolver sus dudas. También a esas personas les puedes invitar a que se apunten a tu lista de email, etcétera, ¿no? Me preguntan que qué sugieren para LinkedIn. Bueno, LinkedIn, desde el punto de vista publicitario, por ejemplo, yo he hecho bastantes pruebas, suele ser bastante caro, es decir, que si lo que quisieras es buscar lo que es, pues digamos, o abogados para tu despacho para hacer un reclutamiento o algún tipo de esto, pues puede que la publicidad pueda tener sentido, pero para lo que es para difundir contenidos, la parte publicitaria creo que es excesivamente caro para lo que estamos buscando, sobre todo con otras alternativas. De cara a trabajar LinkedIn, me parece una red muy interesante para hacer contactos, tanto con colaboradores tuyos o con otros abogados que te puedan cubrir en un momento determinado especialidades que no llevas para tus clientes o hacen intercambios, etcétera. Y de cara a clientes, pues efectivamente, si estamos trabajando con cliente empresarial, pues bueno, habría que hacer quizás un trabajo más uno a uno, es decir, ver quién puede ser tu cliente, intentar contactar con él o ver si tienes a alguien en común y que te presenten a través de él. Es decir, es un trabajo más tradicional, pero creo que es necesario. Es decir, para determinados clientes, sobre todo eso, cuando tus clientes son empresas, la publicidad como tal, aunque va a llegar a personas que pueden tener ciertos cargos, etcétera, pues puede ser un buen uso el trabajar LinkedIn, pero trabajarlo, digamos, bueno, la diferencia a lo mejor es que en lugar de estar haciendo una llamada en frío, pues tú contactas a través de LinkedIn uno a uno, es decir, preocupándote, estudiando quién es la persona, viendo su perfil, etcétera, y a través de ese contacto en LinkedIn intentas concertar una llamada telefónica que ya no sería una llamada telefónica en frío. ¿Crees útil la construcción de una landing page para captar direcciones de cara a la creación de esta lista de mailing? Y en ese caso, ¿qué tipo de contenido, servicio o producto gratuito es más eficaz para atraer a ese contacto? Un contenido que funciona muy bien, que es el típico book, para conseguir contactos, pero, bueno, el inconveniente que tiene es que tú generas un contenido que muchos se descargan, muchos apuntan a tu lista, pero muchas veces no se lee. Es decir, la gente lo deja ahí en su ordenador, etcétera. Entonces, bueno, desde el punto de vista de lo que queremos es el más económico de fabricar, es decir, es relativamente sencillo, pero digamos que al no tener un 100%, digamos, de la gente que, digamos, que lo aprovecha, pues ese engagement que podrías conseguir, esa unión con tu posible cliente, no se consigue tanto. Es decir, si alguien necesita un documento porque tiene que presentarlo y hay unas versiones básicas con las que se puede defender, pues ese documento, si lo necesitas, pues sabes quién te lo ha proporcionado y bueno, y sabes que si tienes una complicación más, pues a lo mejor puedes tirar de ese abogado para que te lo personalice o meta alguna complicación más. Otra cosa que puede funcionar muy bien, pues es eso. Si ofreces a lo mejor una consulta por email gratuita y bueno, pues porque ya entras en una relación, le das ven cómo eres, etcétera. O sea, no solo consigues el email y a lo mejor el teléfono o el email y teléfono, sino que ya tienes una oportunidad de hablar con esa persona y ofrecerle tus servicios en base a lo que él necesita, ¿no? Y por otro lado, tendríamos también pues, lo que puede ser organizar un webinar, organizar una charla. Bueno, al final, el organizar una presentación, te posicionas como experto en esa temática, vas generando
por un lado, marca personal, o sea, vas generando una reputación, y por otro lado, generas un contenido que luego vas a poder aprovechar, pues como un reclamo. Quien quiera ver el vídeo también se te apunta, y por otro lado, también te va a servir para poder compartir ese contenido en redes sociales. Es una forma útil de conseguir contenido, por un lado, para atraer en un momento determinado gente para que se apunte en la parte en directo, y luego más tarde para conseguir que con ese mismo contenido se te apunte pues más gente, ¿no? En LinkedIn, ¿qué tal efectivo es? Bueno, pues el efectivo depende exactamente, pero vamos, la efectividad es muy potente, porque una vez que consigues contactar con alguien, pues digamos que esa persona sí tiene interés en lo que tú estás hablando con ella. Bueno, pues digamos que tienes la oportunidad de darte a conocer mucho mejor, pues que simplemente a través de lo que sería Internet, ¿no? Es decir, Internet me refiero en el sentido de alguien que llega a tu web, te deja el correo electrónico, etcétera. El problema es que es un trabajo bastante grande, ¿no? Es decir, estamos hablando y la efectividad hay que verlo en eso. Es decir, a lo mejor necesitas contactar con 50 personas para que 10 a lo mejor quieran hablar contigo, y de esas 10 que quieren hablar contigo, pues haya 2 o 3 personas que puedan en un momento determinado, bueno, pues estar durante varios meses y a lo mejor se convierten en tus clientes. Es decir, si lo ves desde ese punto de vista, puede ser más interesante otro tipo de acciones más automatizadas, pero depende también de qué es lo que estás ofreciendo. Hay formas, hay servicios que quieres ofrecer, que la única manera de poder hacerlos correctamente pues es acabando hablando con esa persona, ¿no? Y puede ser un buen camino, y a lo mejor pues para acceder a determinadas personas puede ser el único camino, ¿no? Es lo que sería el acceso directo. La ventaja, pues que bueno, si lo contactas a través de LinkedIn, pues a lo mejor te evitas el filtro a lo mejor de la secretaria, etcétera. O sea, la idea al final de LinkedIn es que esa persona te dedique luego unos minutos directamente a hablar contigo, ¿no? Ese sería un poco el objetivo. Efectivamente, he visto que se está promocionando por medio de webinar con charlas, talleres, etcétera. ¿Recomiendas alguna estrategia de contenido para que no solo se explique lo que se conoce, sino que se venda? Bueno, la estrategia fundamental es hacer, bueno, es lo que llaman un embudo, ¿no? Es decir, primero captas tráfico frío, gente que no te conoce, a ese tráfico haces lo que se llama lead nurturing, que es que les vas alimentando con contenido para que vayan confiando, etcétera. Entonces, bueno, se va reduciendo, la gente va pasando por todo el proceso. De cara a los vídeos, talleres, etcétera, lo que se suelen hacer es que se ofrece muchas veces contenido en varios días, es decir, un curso, un taller, y el último día es el que se aprovecha para ofrecer pues, un servicio relacionado con el taller que ha habido, un servicio de pago, pero habiendo demostrado durante a lo mejor 3 o 4 días bueno, lo que tú eres capaz de ofrecer. La gente además, pues bueno, el hecho de que le hayas dado un contenido de valor o algo que le ha interesado, pues hace que no le moleste en principio escucharte lo que le puedas ofrecer. Y alguna vez, pues bueno, bastantes veces, muchas personas que no tenían intención inicialmente de adquirir nada, bueno, pues después de haberte visto, haber visto interés, pues ven que eso les puede resultar útil, o les puede ahorrar dinero, o les puede evitar preocupaciones, etcétera. Entonces, el enfoque es ir, digamos, bueno, primero construir pues a base de eso, de conocer, de atraer a esa gente porque le interese ese taller, y aprovechar para hacer luego tu oferta comercial. Buen día. ¿Qué le aconsejas a una firma que apenas va a iniciar con marketing digital? Para una firma que empieza ahora en el marketing digital, mi consejo es empezar con contenido, un contenido que pueda atraer tráfico, difundir ese contenido para que llegue al máximo número de personas mediante publicidad y, bueno, y empezar a crear una lista de suscriptores. Es decir, que la gente, pues bien promocionando, ofreciendo algo para que se apunten, pues cuando vayan a ese contenido tengan la oportunidad de apuntarse. Vean a lo mejor dentro del contenido pues un banner donde se le invite, a cambio de ese recurso gratuito, dejar el correo electrónico, o bien les salga un pop-up, etcétera. Y a partir de ahí, pues ofrecer contenido a la gente que está en la lista de correo. Todo eso promocionando a través de publicidad. Cuando ya vayamos teniendo una lista grande, habrá que pensar en servicios
relativamente económicos y otros quizás de más valor. De manera que a esa gente que tenemos apuntada adquieran ese contenido de menos valor y a esos, en el momento que lo adquieren, le ofrezcamos un contenido más potente, ¿no? Eso sería básicamente una estrategia básica. Que desde el marketing jurídico digital, pues os podemos ayudar desde el principio. Es decir, por un lado, hacer una estrategia personalizada de lo que deberíais hacer vosotros para realizar un marketing jurídico efectivo, pues que os ayude a atraer clientes. Y por otro, pues podemos ejecutar acciones, podemos lo que se llaman las tácticas, podemos llevaros las redes sociales, podemos generaros leads a través de publicidad, podemos crearos vuestra lista de correo, podemos ofreceros contenido para que publiquéis en el blog si vosotros mismos no tenéis capacidad para escribir o no tenéis tiempo. Pues muchísimas gracias a todos.